Gracias totales. Dele nomás. Esta canción la hice cuando estaba en Sudáfrica, cuando apenas fui de misionero a Sudáfrica y en un tiempo difícil donde no podía hablar inglés, tiempos difíciles, ¿no? Donde uno está limitado por la lengua. Bueno, y a propósito la hice en inglés y en español, así que... Yo te acompaño en el inglés. Un momento. Límpiame, limpia Señor, que nada me separe de ti. Límpiame, limpia Señor, que nada me separe de ti, muy cerca de ti, yo quiero estar, sentí tu presencia en mí. Ven, ven, muestra tu gloria. Ven, ven tu rostro, quiero ver. Ven, ven, muestra tu gloria. Ven, ven tu rostro, quiero ver. Muy cerca de ti, yo quiero estar. Sentí tu presencia en mí. Ven, ven, muestra tu gloria. Ven, ven tu rostro quiero ver. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien, muy preciosa. Preciosa adoración, la verdad que muy lindo, ¿no? Y esos son los mejores porque nacen Salen en el momento de crisis. de crisis. Cuando estás en el horno, Exactamente. ¿no? Qué precioso, ¿no? Esos son los mejores momentos porque es ahí donde Dios saca lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a compartir la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante, es uno de los textos tan conocidos que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es vivir por fe, ¿no? Y vivir por fe un poco pensando en los textos que hemos tratado la semana pasada, acerca de no lleven bolsa, alforje y todo eso, ¿no? El hecho de vivir por fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén.
a la palabra del Señor. Caminar por fe, ¿no? Dice que una de las cosas que produce la fe es adoración. Y el caminar por fe es cuando el corazón tiene que adorar a Dios. A ver, déjame porque se me vino este pensamiento, ¿no? El hecho de que adorar a Dios es parte de la fe. Y yo lo tengo que adorar en los tiempos de crisis, lo tengo que adorar en los tiempos buenos, lo tengo que adorar en todo momento. Por eso es que la fe es adoración. ¿Quién tiene ganas de adorar a Dios en los momentos críticos de su vida? Que en muchos casos entra la depresión, el desánimo, la ansiedad. Pero en ese momento yo tengo que adorar a Dios. Porque nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe, decía el apóstol Pablo, ¿no? Por fe. O sea que la palabra adoración originalmente significa que uno quiere, admira lo que está observando, lo que ve, ¿no es cierto? Entonces significa que uno quiere convertirse en eso. Eso significa. Por eso muchas veces cuando vemos los fans de un cantante, por ejemplo decíamos Michael Jackson un tiempo, o los de ahora, ¿no? Vemos que la gente que hacía, se produce una tendencia y los fans se empiezan a vestir como él, como aquel persona que adoran, que siguen. Y la palabra adoración tiene esa raíz. Significa que nosotros nos queremos convertir, cuando le miramos al Señor, queremos convertirnos en lo que Él es, ¿no es cierto? Y en eso hay como un reconocimiento, ¿no es cierto? No puedo adorar algo que no admiro, algo que no honro, algo al que no le creo, ¿no es cierto? No puedo yo adorar a Dios sin creer que Él es Dios y que Él es poderoso. O sea, queremos ser como Él, ¿no es cierto? Y creemos en esas cosas. En un versículo que estaba compartiendo con una persona hace 2 o 3 días atrás, que en la fe hay honra, hay adoración, hay honra. Porque, por ejemplo, uno, no sé si te ha pasado como pastor, que muchas veces animás a alguien, le das una palabra y la persona dice, sí, yo sé que Dios sana, pero... O sí, estaba orando yo en Sudáfrica, unos pastores me pidieron que hiciera una oración por ellos, usted se está haciendo pastor, puedo darle una palabra de parte de Dios, voy a mi habitación esa tarde preocupado porque no es solamente un versículo, sino que me dé una palabra directiva. Si yo, qué responsabilidad, voy al cuarto, me pongo a orar toda la tarde y cuando estoy en el cuarto el Espíritu Santo me dice, ellos no pueden tener hijos. Cuando voy a encontrarme con ellos, estábamos hablando y compartiendo, y le digo, el Señor me dijo que ustedes no tienen hijos, que no pueden tener hijos, y yo creo que yo voy a orar por ustedes para que ustedes lo tengan. Y la esposa me dice, pero muchos ya van a orar. Esto, como que en un momento ellos, es como, ¿cómo te puedo decir? Estoy por orar por ti, pero tú no estás teniendo la fe, ¿no? Claro. Pero finalmente el final de esta historia fue feliz, porque cuando terminó, nos fuimos, a los 2 meses me llaman por teléfono y me dicen, nosotros no le dijimos nada, pero mi esposa tenía un tumor, algo en esa zona, y era como una pelota de tenis. Y ellos no habían dicho nada de eso, solamente dijeron que no podía tener hijos, pero cuando fueron al médico para hacer la operación, hicieron un estudio primero y no encontraron nada, y el médico dice, vamos a hacer un test de embarazo, y encontraron que ella está embarazada. Entonces, muchas veces nosotros desafiamos a alguien en fe y no nos está creciendo, es como que no está honrando esa gracia, esa unción que está sobre nosotros, pero tampoco está honrando al Señor. Por eso fe y honra está muy ligado. Y si vemos la escritura de la mujer del flujo de sangre, hay un principio muy interesante,
que tiene que ver con la fe y con la honra. Por eso es muy importante la honra. La mujer vio a Jesús en la multitud y ella honró la persona de Cristo. Y ella dijo, si toco, este es el Hijo de Dios, si tan siquiera toco el borde de ese manto, voy a ser sana. Y lo que descubrí en esa palabra es que cuando vos honrás a tu autoridad, honrás a tus padres, honrás a Dios, aunque fíjense que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿No es cierto? La mujer no fue a Jesús y le pidió, Jesús no decidió sanarla, le dijo, vení que voy a orar por vos, te voy a sanar. Él lo único que notó, que algo salió de él sin permiso, sin su voluntad. O sea, ella solo honró la persona de Cristo creciendo y tocó su manto. Y esa honra, esa fe, hizo que el milagro se produzca, aún fuera sin Jesús decidir hacerlo. Y cuando nosotros honramos a Dios, honramos nuestras autoridades, ¿no es cierto?, se suelta la bendición. Aún cuando mi autoridad no esté pensando en bendecirme o cuando provocamos que el milagro se desate sobre nosotros, ¿no es cierto? Por eso yo digo que la honra está muy ligada a la fe. Claro. Porque no puedo yo creer en algo que no estoy honrando. Y es muy triste muchas veces con nosotros como pastores, a veces damos un consejo y la persona dice sí, después vaya a hacer otra cosa. Entonces no estás honrando esa autoridad, ¿no es cierto? Entonces cuando hay una honra, se desata una bendición especial. Claro, lo vemos en el caso de Caín y Abel, ¿no? Que tanto hablamos de Caín y Abel, pero el caso es que fue la honra lo que desató la bendición de Abel, porque Abel está escogiendo el mejor animal, está escogiendo el animal perfecto, y si nos damos cuenta cómo Abel, el acto de Abel, porque un acto de honra puede llegar a generar una enseñanza general, porque el acto de honra de Abel fue lo que en la ley Dios pide. Dios pide que se lleve la ofrenda, que el animal tenía que ser perfecto, que tenía que ser el más engordado, no tenía que tener falla o tacha alguna, tenía que ser perfecto. Lo usa como ejemplo. Lo usa como ejemplo. Pero ¿de dónde nace esto? Del acto de honrar de lo mejor. Y no puede haber fe sin honra. Claro. Y cuando si yo creo que Dios es como esta mujer, yo me imagino ella dijo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, si tocó el manto es porque ella creyó que de ahí iba a salir el milagro, ¿no? Honró la persona de Cristo. O sea, no puede haber fe sin honra. Claro. Vos sabés que cuando vos contabas el testimonio de esta pareja que oraste, Sí. Dios a mí me dio una palabra cuando yo llegué a Lima, y la palabra que Dios me dio es que en mi casa no iba a haber nunca mujer estéril. Wow. Entonces tuvimos algunos casos de mujeres que no podían dar a luz por diferentes motivos, y me recuerdo que en una oportunidad le solté una palabra a una mujer y le dije lo que le dice Elí a Ana, ¿no? El próximo año para esta fecha estarás abrazando a tu hijo. Y recuerdo que esa persona le comenta a otra y le dice, el pastor a todas le dice lo mismo. No es que uno a todos le dice lo mismo, es que mi fe, yo estoy seguro que en mi casa nunca va a haber mujer estéril, porque Dios me lo dijo. Y me ha sucedido en muchos lados que llego y cuando oro por alguien dice, no puedo tener hijos. Y yo oro porque yo sé la promesa que tengo. Claro. Entonces, estás honrando la palabra que Dios te dio. Estoy honrando esa palabra. Claro. ¿No? Y cuántas veces nos cuesta honrar la palabra. Sí, ¿No? Por la fe, dice que el verso, vos fíjate que cuando hablamos de honra, el verso 2 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Palabra de Dios. Honrar la palabra.
¿no? Sí. Que a veces le hemos dado otros significados en honrar la palabra, ¿no? Ujú. Le hemos dado no el significado de la fe, de honrar y creer a esa palabra, sino que le hemos dado el significado de dinero también. Ujú. Pero yo honro la palabra cuando yo la creo, La pongo en práctica. la pongo en práctica, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando yo digo, esta palabra que me soltaron es la palabra de Dios para mi vida y por lo tanto actúo en base a esa palabra. Y la fe siempre cambia las cosas. Fíjate que la Sirofenicia, donde habla la palabra que destaca la fe de esta mujer, Jesús, los discípulos decían no, aún Jesús le dijo, los milagros yo vine para la casa de Israel. O sea que ella no merecía el milagro, o no le tocaba, podemos decir así, no le tocaba o no tendría que recibir el milagro, pero sin embargo su fe cruzó las barreras, las limitaciones, cambió el destino. La fe tiene ese poder de cambiar las cosas. Cuando nosotros confiamos a un Dios, dice, wow, este me cree. ¿No es cierto? Cuando nosotros confiamos en Dios, dice que la fe agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate que vos tenés un hijo que dice, yo creo que vos podés hacer esto. O que vos, ¿qué vas a hacer vos como padre frente a esa situación? Como yo creo que cuando el hijo tiene una actitud así hacia uno aún cambia los planes, ¿no es cierto? Yo creo, y dice que Jesús dijo, destacó la fe de esta mujer y hizo el milagro. Y en el caso de la mujer del flujo de sangre, ella aún sin haberle pedido a Jesús, ella solamente con ese acto de fe provocó el milagro suceder en una manera inconsciente. Jesús no sabía, o se supone que no sabía, ¿no es cierto? No tuvo que decir, bueno, voy a bendecirte o no. Se soltó el milagro, se activó. Porque hay principios espirituales. Mi papá siempre dice que hay como líneas donde nuestra fe toca y activa, ¿no es cierto? Que aún hasta a veces gente que no cree en Dios, cuando tiene un acto de fe, activa cosas espirituales que se desatan sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces muchas veces podemos estar parados frente ahí, cerca de lograr activar cosas en nuestra vida, pero por dudar, por no honrar esa fe, por no accionar en fe, porque esta mujer, también la fe no es solamente orar, es accionar. Claro. El centurión honró la autoridad. Exactamente, y se soltó el milagro. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Honró la autoridad de Jesús. Qué tremendo que nuevamente vemos lo mismo. Vemos una persona que el plan de Jesús era ir hasta la casa. Él dijo, no soy digno, pero aún sé que si lo dices desde acá puedes producir el milagro allá. O sea que el centurión tenía tal fe que cambió los planes, ¿no es cierto?, de Jesús, ¿no es cierto? Tenía tal fe que dijo, no es necesario que Jesús llegue hasta mi casa, si solamente lo dices y sucede. Y el hijo del noble, el noble tuvo que honrar la fe, tuvo que honrar la palabra, porque Jesús provocó en él eso, porque Jesús le dijo, ve, tu hijo ya sanó. Qué tremendo. Y él tuvo que honrar la palabra. Claro. Si te das cuenta, todos los casos que estamos hablando Rondan en lo mismo. rondan en lo mismo. Honrar la palabra que se suelta de Dios. No es una palabra inventada por nosotros, es la palabra de Dios. Entonces, al ser la palabra de Dios, yo honro esa palabra y recibo lo que Dios tiene preparado para mi vida. En toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, cuando vemos actos de fe, vemos actos de honra. Y la fe, dice la palabra, que es probada, como el oro, un fuego. O sea, significa que la fe va a tener que pasar a veces, en algunas circunstancias, la fe te dicen, ¿crees que puedes ser sanado? Sí, y es sano. Pero muchas veces tenemos que pasar por un proceso en el cual nuestra fe es probada. Nuestra fe se nos produce en nuestra mente un signo de pregunta.
Dios lo hará o no lo hará. Tengo que perseverar hasta tener el test del médico que diga que estoy sano. Y tengo que perseverar en esa palabra, ¿no es cierto? Claro. Jacob, Uh-huh. Jacob, capítulo 28 de Génesis, cuando él tiene el sueño de la escalera, ¿no? Él, cuando se despierta, lo que hace, los últimos versos dicen, que él dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, al punto tal de que le cambió el nombre a ese lugar, ¿no? Pero lo que él hace es honrar la palabra. Él le dice, si yo volviera a la casa de mi padre en paz, si me dieres en este viaje comida para comer, vestido para vestir, de todo lo que Jehová me entregare, apartaré el diezmo para él. Ahora, fíjate cómo él tiene que honrar su palabra. Porque hemos hablado de honrar la palabra de Dios, pero también tenemos que honrar nuestra palabra, ¿no? El que promete a Dios, no tarde en cumplirlo. Porque mejor es... Como Eclesiastes 5 dice, más vale no prometer que prometer y no cumplir. Y no cumplir, claro. Ahí tenés, ¿no? Él se encuentra que va a la casa del tío, se enamora de Raquel, Sí. arregla con el tío que va a trabajar 7 años, al periodo de los 7 años le entregan a Lea, él arregla que va a trabajar por Raquel 7 años más. Entonces, cuando vos ves el proceso de él, lo que menos él tendría que haber hecho es honrar la palabra, porque le iba todo mal. Claro. Está bien, él tuvo que esperar para tener a Lea después que le entregan a Raquel, él tuvo que esperar unas semanas porque como correspondía. Sí, de acuerdo a las costumbres. De acuerdo a las costumbres, y a la semana le entregan a Raquel, pero él tiene que trabajar 7 años por Raquel. Ahora, él siguió honrando la palabra y que él le había dado a Dios, y cuando él llega, se encuentra con su hermano, él era un hombre rico. Dios lo había prosperado en gran manera. El Jacob que salió huyendo sin nada, ahora vuelve con riquezas. Y encuentra el favor del hermano, de aquel hermano que lo quería matar. Ahora sucede que el hermano que lo quería matar lo abraza y llora con él. Qué tremendo. ¿No? Y le dice, todo lo que tú tienes sea para ti, hermano, yo no quiero nada, porque él empezó a mandar ofrendas como para Como apaciguar, ¿viste? A la fiera. Pero él le dijo, no, yo no quiero nada, todo lo que sea tuyo. Y él le dijo, no, recíbelo, porque aún él estaba honrando su palabra, porque estaba resarciendo todo lo que había hecho. Exactamente. Pero todo el proceso de él es fe. Por eso es que Dios honra, y de él salen las 12 tribus, y de él sale la nación de Israel. Porque fue un hombre que honró la palabra. No solo honró a Dios, sino que honró la palabra que él le había dado a Dios. Claro. Si miramos hacia atrás, nosotros podemos decir, en mi caso miro hacia atrás y no me arrepiento de haberle creído a Dios. Y a veces sí nos podemos arrepentir de no haber creído más o no de haber dudado en algunos momentos de nuestra vida. A pesar de que a veces creerle al Señor es doloroso, creerle al Señor significa obediencia. Dios nos da una palabra y tenemos que caminar en esa palabra. A veces cuando tenemos que tomar una decisión en fe, y esto es algo que no nos va a costar mucho, es fácil creer, pero cuando la fe demanda obediencia y sacrificio, entonces ahí cuesta caminar en esa fe, ¿no es cierto? Cuando tenemos que mantenernos firmes, pero si miramos hacia atrás miramos hacia atrás y miramos lo sufrido, lo pasado, las malas experiencias, pero que a veces hemos vivido por haber creído y tener que pasar por esa prueba de esa fe, pero si lo tendríamos que volver a hacer, lo haríamos igual, ¿no es cierto? Y aún con más convicción. O sea, vale la pena creerle al Señor. Amén. No hay nada mejor que creerle al Señor. Claro, lo que siempre sucede es esto, ¿no? Que nos gusta lo que Dios nos dice,
lo que Dios nos promete, ¿no? Claro. Todo lo que Dios nos promete, claro, el Señor dice, bueno, voy a hacer de ti una nación grande, ¿no? Le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Le repite... Pero le llevó años eso. Pero le llevó años y le llevó sufrimiento, le llevó trabajo forzoso porque su suegro le cambiaba el salario todos los tiros, ¿no? Las ovejas negras van a ser tuyas. Cuando veía que había muchas ovejas negras le cambiaba el salario, ahora son las blancas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es lindo recibir una promesa, aún es lindo recibir un llamado de Dios, ¿no? Y yo recuerdo que recuerdo que uno lo experimentó cuando Dios te llama y te dice, bueno, te voy a llevar, como a mí me llama y me dice, te voy a llevar a Lima, Perú. Es que lindo, Gloria todo, a Dios. gloria a Dios. Ahora, nos da la palabra, pero después entra el proceso. Exactamente. Y no es solo el proceso de salir y llegar al lugar, sino el proceso antes de salir. Vos viviste un proceso antes de salir, nosotros vivimos otro proceso. Y todo aquel que va a salir a las misiones, todo aquel que va a ser utilizado por Dios, tiene que vivir el proceso. Nadie puede saltar el proceso. Es como cuando una madre da a luz un hijo. Generalmente en las cosas de Dios hay un proceso, un crecimiento, hay dolores que son necesarios padecer, inclusive si lo vemos en la mujer que queda embarazada, hay dolores que son necesarios, inclusive para que ese bebé salga. El bebé llega un momento, está muy placenteramente viviendo, estando allí en la panza, pero llega un momento donde el bebé tiene que sentir una cierta falta de confort para que ese bebé pueda salir, ¿no es cierto? Entonces a veces Dios permite cosas en nuestra vida en ese proceso hasta que se cumpla la palabra. Acá está, siempre este versículo me gusta mucho, ¿no? Lo he mencionado en estos días varias veces, dice, hermanos míos, tenés Santiago 1, 2, por sumo gozo, o sea, más que gozo, sumo, el extremo de gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, estás en diversas pruebas, sentí un gozo extremo, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, que significa, como dije el otro día, perseverancia, ¿no? Produce y la fe está muy relacionada con perseverar. Es fácil decir, sí, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? Y decimos sí, pero después para que esa palabra se aplique, debemos aplicar la perseverancia, una fe que está actuando continuamente hasta lograr el objetivo, no importa cuánto tiempo esto lleve, ¿no es cierto? Y en el proceso, como decías vos, hay sacrificio, es una prueba. La fe es probada por fuego, como por fuego dice la palabra, como el oro, y eso produce en nosotros algo, ¿no? Y necesitamos perseverancia para poder conquistar lo que Dios nos ha prometido. Claro. Jacob tuvo que tener perseverancia. Exactamente. Y nosotros tenemos que tener perseverancia, porque todo lo que enfrentamos cotidianamente tenemos que tener perseverancia, ¿no? Si vos haces memoria de todo lo que viviste, ¿no? Mirá si Dios te hubiera dicho, bueno, Adrián, te llevo a Uganda, pero te voy a mostrar de antemano todo lo que vas a vivir. Sí, algunas cosas no sé si hubiera dicho que no, pero hubiera sido muy duro tomar una decisión así. Sabiendo, a veces pareciera que Dios vela algunas cosas, o te ciega, o te anestesia los sentidos, ¿no? Para que vos llegues a un lugar y no entiendas todo lo que va a suceder, y después tomás la decisión en fe, y después empezás a enfrentar situaciones que no son placenteras, pero sin embargo estamos ahí y sabemos que no podés mirar para atrás, tenés que seguir. Es ahí donde quiero llegar, ¿no? Donde vos estás y donde vos enfrentás la situación y sabés que no podés volver atrás, que no te podés detener, que cuando vos decís, bueno, ya, ¿para qué renegar tanto? ¿Para qué? Listo, ya está, termino todo, tiro todo, como alguien decía, una persona conocida decía, que se rompa todo, tiro todo, y salgo, ¿no?
No, porque vos ahora ya entraste en el proceso de Dios y vos ahora ya no tenés que velar más por vos mismo, sino que tenés que velar por los que vienen detrás tuyo. Además de que tenés que velar por tu familia, tenés que velar por los que vienen detrás tuyo, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿no? Que esta es una de las cosas que he tenido en mi vida muchas veces, ¿no? Uno dice, si yo peco, ¿cuántos caen? Claro. ¿A cuántos se pierden? Entonces, tratás de caminar cada día tomado de la mano del Señor, porque vos sabés que el daño que podés hacer es muy grande. Si yo retrocedo, el daño que yo puedo hacer es muy grande, ¿no? Entonces, no hay vuelta atrás. Pero en medio de todo ese proceso nos seguimos tomando de la mano del Señor y vamos aprendiendo paciencia, vamos aprendiendo que el obrar de Dios nunca es el mismo, ¿no? Porque algunas personas se creen que el obrar de Dios es el mismo. Me funcionó esto, ¿no? Yo oré por vos y en la oración para que vos fueras sano, dije esta palabra y esta palabra me funciona. No, eso no tiene nada que ver con la fe. La fe, entender que Dios lo hace a su manera y que mi ser está abierto a la manera que Dios quiere hacer las cosas. Que sigo adelante a pesar de que aunque no tengo ganas, porque no me levanto todos los días con ganas de perseverar, no me levanto todos los días con ganas de seguir adelante, no me levanto todos los días inspirado. Eso es importante decirlo acá en el programa, ¿no? Que a veces la gente idealiza a los pastores, a los predicadores. Usted ve a esa gente en los canales de televisión y usted piensa que, wow, usted ve a esa persona como algo imposible de alcanzar. La verdad es que todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, pasamos por tentaciones, somos débiles, somos probados, pasamos por circunstancias difíciles donde nuestra fe es probada y muchas veces no nos sentimos hasta a veces satisfechos con quienes somos, como somos delante de Dios, pero sin embargo seguimos adelante, creemos. A veces la gente idealiza tanto a los pastores, a los líderes, cree que hay una no, el pastor nunca pasa por esa cosa, el líder no. Nosotros también pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, a veces estamos débiles, tenemos momentos de flaqueza en donde tenemos que buscar al Señor y aferrarnos. Nosotros también necesitamos del Señor, nosotros también necesitamos que otros oren por nosotros. Entonces cuando a veces la gente ve tan lejos, sí, estos pastores hablan así porque ellos están tan lejos de nosotros, yo no puedo ser nunca como ellos. Lo que quiero mostrar es la humanidad nuestra, ¿no? No estamos hablando de todo esto porque gozamos ¿no es cierto?, de algo diferente. Nosotros vivimos tentaciones, vivimos problemas iguales que usted, pasamos por pruebas, y en este mismo estamos sentados, en este mismo momento, para que usted sepa, estamos sentados en esta mesa abriendo la palabra, pero hay un montón de cosas que solucionar, necesitamos milagros en nuestras vidas, igual que usted, pero hemos escogido hacer la voluntad de Dios. En este momento, si ahí abajo, acá se ve una camioneta que está hace tiempo parada y necesita ser reparado el motor, que es la camioneta que los pastores usan, y ellos te están hablando de fe, pero sin embargo está esa camioneta ahí parada, y están orando por un milagro para que aparezca el dinero, para arreglar ese vehículo, que se usa, no es fe solamente aplicada para quiero irme de vacaciones y necesito la camioneta. Esa camioneta es necesaria para el ministerio. Y en la mente los pastores no están pensando, no quiero caminar para hacer los mandados, por eso necesito la camioneta. Es que es necesaria para la obra. Y en el caso nuestro escogemos seguir creciendo al Señor. En el caso nuestro escogemos abrazarnos de la fe y inclusive no solamente eso, creer para nosotros, sino animar a otros a creer. Pero no significa que nosotros, porque estamos sentados en este lugar, nosotros tampoco no estamos desafiados
o tenemos la vida resuelta. Yo le podría dar un montón de casos que mientras estoy sentado acá, desde que emprendí el viaje de Uganda para acá, me han pasado un montón de cosas en el camino y me han pasado un montón de cosas de la familia y del ministerio que me desafían a creer, donde vos ves que casi siempre me pasa lo mismo. Salgo de viaje para hacer la obra de Dios y en el momento suceden cosas. Allá, donde no puedo llegar, donde no puedo hacer nada, donde no tengo el dinero suficiente para socorrer o ayudar y tengo que confiar en el Señor. Por eso te estamos animando desde aquí, no porque nosotros se nos haga fácil, sino porque hemos cogido hacer la voluntad del Señor y porque no estamos mirando la necesidad propia. Hay gente que hoy está sufriendo una situación, necesita un milagro y se encierra en sí mismo. Se encierra de una manera egoísta, quiere que Dios haga ya y que le solucione a él el problema. Pero en el caminar cristiano nosotros tenemos que poner nuestro problema a un costado, confiar en el Señor y muchas veces socorrer a otro. En el camino, animar a otro cuando vos mismo necesitas ser animado. Socorrer, animar a otro a creer cuando vos mismo estás esperando por un milagro igual o más grande que el otro. O sea, lo que quiero mostrar en este momento es la humanidad, ¿no?, del Hijo de Dios, la humanidad de los siervos de Dios, y que nosotros también somos vulnerables y recibimos y tenemos que pasar por estos procesos. No estamos predicando sobre algo que solamente lo sacamos de la palabra, sino estamos predicando algo que estamos viviendo. Y te animo que le creas al Señor y que también ejercite esta fe, no solamente para tu vida, sino para animar a otros a creer. ¿No es cierto? Como estamos haciendo en este mismo momento. ¿Necesitas milagros, pastor? Claro que sí. Necesitamos milagros. Nosotros necesitamos milagros. No solamente milagros para nosotros, sino milagros para nuestra familia y para el ministerio que estamos liderando. Pero aún así te estamos animando a creer en este día y aún no solamente creer para vos, sino creer para otros. Que tu fe sea desborde en tu vida de tal manera, reine esa fe en tu vida de tal manera que puedas compartir esa fe con otros, ¿no es cierto? Ese ánimo, esa palabra, no solamente sea suficiente para creer para tus propias cosas, sino que puedas inspirar a otros con esa fe en este día. Claro. Que una de las cosas que se hace es romper un mito, porque el mito de que los hombres de Dios, los pastores, todos somos Superman, ¿no? Claro, ¿no? El único problema que tenemos es la kriptonita, y la kriptonita es Satanás, ¿no? Pero después está todo bien, todo chévere, pasamos todo, ¿no? También pasamos estas cosas, ¿no? Y muchas veces no tenemos ganas de predicar. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa muy seguido que uno no tiene ganas de predicar, pero uno no se mueve por sentimientos. Yo decía que seguir a Dios es como, o ser un discípulo de Jesús, es como el matrimonio, el amor en el matrimonio. El amor en el matrimonio es una decisión, no es un sentimiento, ¿no? Claro. Entonces, esto es una decisión. Vivir por fe es una decisión, ¿no? Porque cada día vos tenés que ver la mano poderosa de Dios, pero para ver la mano poderosa de Dios tenés que creerle, tenés que esperar, ¿no? Y cantamos, ¿viste ese coro que dice, aunque mis ojos es adoración, ¿no? No te puedan ver, te puedo sentir, ¿no? Claro, tiene que ver, está ligado esto con la madurez, porque tenemos muchos cristianos que se mueven con el alma. Me siento bien, adoro, me siento bien, creo. Esto me gusta, pero la madurez significa que aun cuando no me gusta, aun cuando las cosas no van bien, escojo creer, escojo seguir adelante. Eso es lo que el pastor está hablando en este momento, ¿no es cierto? Que a veces uno está pasando una situación y le gustaría uno sentarse y escuchar una palabra, o uno justo antes de subir a la plataforma para predicar, o en un momento donde tenemos que compartir, uno recibe una llamada. No sé si te ha pasado una llamada ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Y tenés que salir al aire y uno tiene que sobrepasar esa situación y seguir adelante. Y es una acción no de lo que yo siento, sino de lo que debo hacer, ¿no es cierto? Lo que creí, decidí en mi corazón de hacer, ¿no es cierto? Y mantengo mi vida no por lo que siento, hoy no me siento a hacer esto. ¿No te han dicho, pastor? No siento yo hacer esto, ¿no es cierto? Muchas veces. No es lo que yo quiero.
Y ahí podemos ver que la fe está ligada también con la obediencia. Perseverando en la obediencia. Estoy demostrando que creo que aún no me gusta, las situaciones tan difíciles, lo que me rodea no se ve muy bien, no se siente bien lo que estoy enfrentando, pero sin embargo en obediencia persevero hasta conquistar lo que Dios me ha prometido. Que vos decías el otro día acerca de que el tema es cómo terminamos. Bueno, eso es un gran tema, ¿no? Porque ese es el tema, cómo terminamos. A veces uno lucha y es descalificado. Claro. Porque se autodescalifica. Claro. ¿No? Pero el tema es ese, ¿no? Y entender, vivir por fe, madurar en la fe, es a pesar de, seguimos adelante, ¿no? Claro. La fe no basada en lo que me siento, porque la fe es una fe almática. Estamos hablando de una madurez en la fe. Claro. No me estoy emocionado, el pastor está desafiando así, la música, la adoración está bárbara y ahí creo, pero después cuando viene la prueba, chao. La fe no está ligada con las emociones, no es emoción, sino la fe madura es aquella que persevera aún cuando todo está en contra, ¿no? Claro. Nos sucedió, vos el domingo compartía la palabra de cuando reciben el llamado de que tu suegro había fallecido, ¿no? Uh-huh. Y vos estás a tanta distancia que no podés estar en el momento, ¿no? Y ahí entendés que tomaste una decisión y que bajo esa decisión tenés que perseverar. Acá Claudia nos hablan en un momento que mi suegra falleció, su mamá falleció, no pudimos estar, después falleció mi papá, no pudimos estar, falleció mi hermana, no pudimos estar, y vos en ese momento tenés que seguir adelante, ¿no? En medio del dolor y de todo tenés que seguir predicando, en medio del dolor tenés que seguir haciendo la obra de Dios, porque vos tenés una responsabilidad, ¿no? Ayer, por fecha, ayer mi papá cumpliría 70 años y hoy mi hermana cumpliría 51 años. Pero vos seguís adelante, porque mantenés la esperanza viva, pero aún en medio de la situación, de los sentimientos encontrados y todo eso, vos seguís adelante, porque la fe va más allá de lo que siento. La fe es una decisión de seguir adelante, de creerle a Dios, de aunque no es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Firme seguridad no cambiante. Es el resumen de lo que es la fe, ¿no? Yo siempre he pensado, decía, cuando éramos jovencitos con mi esposa, decíamos, es como cuando me lanzo en fe, como cuando llego a un punto alto de una montaña y me arrojo. Cuando te soltás y hiciste el paso, ¿podés volver atrás? Ya no. Es imposible. La gravedad te va a llevar para abajo y solamente te has soltado en las manos del Señor, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay vuelta atrás. No puedes decir, vamos a rebobinar y me subo de vuelta. No. Es algo en la cual nosotros nos hemos lanzado en las manos del Señor, ¿no es cierto? Y debemos confiar que Él así está esperando por nosotros. En ese acto de fe, en ese acto que hasta a veces parece un acto suicida, un acto loco. Muchas veces Dios nos lleva a los límites y bueno, esta gente que estamos compartiendo, comenzamos el programa hablando en la lista, no son cualquier persona, son gente que se destacó por creer. Mi pregunta, no sé si ya estamos cerca al final. No, ya estamos cerca, ya lo repasamos al fin. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser reconocido? Esta gente fue reconocida por su grado de fe. Ellos fueron personas que pecaron, cometieron errores, pero sin embargo siguen estando en una lista memorable de héroes. Claro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por la fe. Ahora, ¿por qué te van a recordar a vos? A mí sí, me van a recordar, a lo mejor pueden decir, el carácter del pastor o la manera de ser, pero también me van a recordar por mi fe. ¿Te acordás cuando hizo esto? ¿Te acordás? ¿Por qué van a recordarte a ti? ¿Te van a recordar solamente por las malas o van a decir, no, este también está en la lista de los héroes? ¿No es cierto? De creer. Es que tus hijos, ¿cómo te van a recordar tus hijos?
Yo sé que hasta el día de hoy, sé que cuando mis hijos, yo me muera, mis hijos van a mirar, van a recordar, ¿te acordás cuando hicimos esto? ¿Te acordás cuando? Estoy seguro de eso. Y que Dios me siga manteniendo en la misma línea, que no dudemos. Es porque dice la palabra también en Santiago que el que duda es como la onda del mar. Hasta vamos de acá para allá, somos llevados y no traemos ningún fruto correcto. Amén. Muy bien, vamos a orar. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Si hoy estás flojito, este es el momento oportuno para recibir la fortaleza del Señor y enfrentar cualquier tipo de situación sabiendo de que Dios está al control. Esta mañana me escribía alguien, me pedía oración por una situación y oré y luego le respondí, Dios está al control. Amén. Y Dios, si está al control, no importa cómo se presente la situación, lo importante es que de esa situación vas a salir victorioso, vas a salir bendecido, porque Él está al control, porque no lo estoy manejando yo, no lo está manejando un abogado, lo está manejando el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que con la palabra creó el universo, aquel que dice a las estrellas que se muevan y al sol que caliente y lo hacen, aquel que sigue cada día alimentando a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es el mismo que te quiere alimentar, que te quiere bendecir, que te quiere fortalecer y que te quiere ayudar. Y yo tengo una palabra de Dios para una persona que en los próximos días vas a recibir la noticia de que estás embarazada. Y en esa noticia vas a ver la gloria de Dios manifestándose y ese hijo lo vas a abrazar y siempre te va a recordar que la gloria de Dios se manifestó en tu vida. Así que en los próximos días estate atenta porque en los próximos días recibís la noticia que estás esperando. Oramos, Adrián, ¿qué te parece? Señor, te damos gracias por la posibilidad que tú nos estás dando de poder llegar allí donde estas personas están mirando. Algunas personas quizás las conocemos, otras no sabemos, pero tú los conoces. Y como dice la palabra, el Padre del cielo sabe de qué tenés necesidad. Sabe la situación que estás viviendo, sabe cuán difícil es. Aunque nadie entienda alrededor tuyo lo que está pasando, aún tu propio esposo, tu familia no entiende, tu esposa no entiende, pero Dios sabe exactamente dónde está la necesidad, sabe dónde está la solución, sabe cómo darte las fuerzas para seguir adelante. En esta mañana ponemos en oración tu vida, en el nombre de Jesús. Estamos creyendo en esta hora, estamos aplicando nuestra fe, que aún donde nosotros no podemos llegar, el Espíritu Santo puede llegar. Amén. Puede haber consuelo, puede haber paz en medio de la tormenta. En este mismo momento el Señor está tocando tu vida, el Señor está obrando allí, aún donde tú crees que Dios no se ha movido, donde Dios parece que no está respondiendo, que no está escuchando tu oración. Creemos que la mano poderosa del Señor se está moviendo en este momento. Creemos que los recursos se sueltan. Señor, en el nombre de Jesús, que ese currículum que has entregado en algún lugar para conseguir un trabajo está siendo visto, resalta en medio de las cantidades de las pilas de currículum para que alguien pueda prestar atención allí. En el nombre de Jesús oramos allí por esas enfermedades. En el nombre de Jesús dice la palabra que el Señor cargó todos nuestros pecados y que murió y no todas nuestras rebeliones, pero también Él sufrió todas las enfermedades por nosotros, en el nombre de Jesús, para que nosotros seamos libres de ella en esta misma hora. Declaramos libertad. Si hay alguien que está en un hospital, en una cama, estás ahí en la casa sufriendo, en el nombre de Jesús oramos por sanidad. Ahora poné tu mano allí donde está la afección, el problema. En el nombre de Jesús creemos. Oh Señor, creemos, en el nombre de Jesús creemos. Hay multiplicación, hay bendición, hay multiplicación en esta noche, en este día, en el nombre de Jesús. Quizás donde tenías guardado un dinero para pagar una cuenta y no alcanzaba para pagarla toda, vas a volver al lugar y vas a decir, ¿qué pasó con este dinero? ¿Cómo puede ser que ahora hay más? No, yo pensé que había contado tanto y hay más. Creemos en multiplicación, creemos en milagros, en lo sobrenatural en este mismo momento. Creemos, como dice la palabra, le dijo
el profeta a la viuda, le dijo, el aceite de la tinaja no va a escasear, la harina no va a escasear. Amén. Creemos, fe no significa que viene alguien con un maletín con dinero y golpea tu puerta. Fe Amén. significa cuando no tienes nada y un día pasa y al otro día sigues adelante y alcanzas y puedes sobrepasar ese tiempo de dificultad, ese desierto, hasta ver la promesa del Señor. A veces la fe es probada, a veces la fe transita el desierto, pero el Señor está contigo. Como dice su palabra, en esta hora te animamos, te impartimos fe. Usted está diciendo, yo, pastor, usted cree, pero yo no puedo creer, me es difícil. Te impartimos fe en esta misma hora para que el Señor te inspire, te anime, te sustente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda duda, incredulidad, ahora se va en el nombre de Jesús. Venga la fe, venga fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Te bendecimos en esta misma hora. Recibe para la gloria del Señor, para que puedas testificar lo que Dios ha hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y si estás por primera vez, quiero invitarte a vivir una vida de fe, de esperanza, una vida maravillosa en Jesús. Que maravillosa no quiere decir que no vas a tener problemas, dificultades, adversidades. Vas a tener todas estas cosas, vienen en el combo. Pero lo maravilloso es que ya no vas a caminar solo. Jesús va a empezar a caminar contigo. Amén. ¿Cómo? A través de la oración de fe. Así que te invito, si estás por primera vez, que le entregues tu corazón a Jesús, repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi corazón y todo mi ser. Perdona mis pecados. Borra mis maldades. Y arranca mis rebeliones. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón. Me declaro un hijo de Dios por el sacrificio que tú hiciste. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y amén. Con esta oración aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y por lo tanto ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para poder ayudarte a crecer y a madurar en la fe cristiana. Nos reencontramos mañana. Mañana tenemos 2 servicios, 3 p.m. hora de Perú, 10 p.m. hora de Madrid y 8 p.m. hora de Perú el segundo servicio. No te lo podés perder, va a estar el pastor Adrián predicando los 2 servicios y en España vamos a tener algo, ¿no?, preparadito, algo muy lindo para España y por supuesto que para Lima también. Pero bueno, no se pueden perder. Y el día jueves, retornamos con el devocional. El jueves vamos a hablar de la fe en la economía. La fe en la economía. Así que no se puede perder el devocional del día jueves. Y el jueves a las 5 p.m. vamos a tener el voluntariado. Así que todos los que quieran participar, pónganse en contacto con nosotros. Vamos a ir a hacer un lindo trabajo allí. Así que el Señor les bendiga. Le doy a Adrián que se despida. Bueno, muchas gracias. Es un privilegio estar acá y te saludamos. Y a todas las naciones que están viendo este programa. Dios te bendiga. Muy bien. Pastora, voz en off. Muy bien, que producción. el Señor les bendiga, que pasen una hermosa tarde y nos reencontramos entonces el día jueves. Muy bien, nos vemos. Chao.